Buenos días compañeros, buenos días doctor. Hablaremos sobre la hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida gradual de la audición. Esta se va a presentar de varios tipos y se va a poder clasificar dependiendo de su supuesta patogenia o también de su topografía lesional. Estas pueden ser de transmisión, de percepción, centrales y mixtas. Asimismo, se pueden clasificar dependiendo de la intensidad de la pérdida auditiva. Esto puede ir de leves a profundas. Las leves van a ser cuando la pérdida no va a superar los 40 decibeles. Las moderadas van a ser cuando la pérdida va a ser entre los 30 y los 60 decibeles. Las severas van a ser de 60 a 80 decibeles y las profundas van a ser cuando se presente más allá de 80 decibeles. La hipoacusia de transmisión va a afectar al sistema de transformación de impedancia del sonido. Esto nos va a decir que la lesión que va a provocar esta hipoacusia se va a presentar ya sea en el oído externo o en el oído medio. Estas se van a caracterizar porque las frecuencias graves se van a presentar de forma más constante que las agudas. De igual forma, esta va a tener otra característica. Se dice que en la hipoacusia de transmisión, en pruebas audiométricas, la percepción del sonido es mejor por vía ósea que por vía aérea. Se denomina hipoacusia neurosensorial o sordera nerviosa a aquellos casos en que se presenta daño en el oído interno. Cuando una lesión se sitúa en la cóclea o caracol, es denominada hipoacusia neurosensorial coclear, o bien al nervio auditivo denominándose hipoacusia neurosensorial retrococlear. Si bien el oído interno y el nervio auditivo están conectados y trabajan de la mano, la causa de la mayoría de los casos viene del oído interno. El sonido se transmite correctamente a través del oído externo y medio, pero la limitación se localiza en el oído interno. La hipoacusia neurosensorial es la más frecuente de las hipoacusias, ya que representa aproximadamente el 90% de los casos en adultos. La pérdida de la audición se mide en decibelios, que representan el nivel de sonido mínimo a los que puede oír una persona. Se considera audición normal a nivel de la audición que se sitúa dentro del umbral de entre 0 y 20 decibelios. Es a partir de los 20 decibelios que se puede empezar a considerar una hipoacusia. Superado este umbral, esta se empieza a catalogar de la siguiente manera. Hipoacusia leve. Incluye pérdidas auditivas de entre 20 y 40 decibelios. Quienes la padecen presentan dificultades para oír sonidos lejanos o suaves, susurros o entablar conversaciones en ambientes ruidosos. Hipoacusia moderada. Se refiere a una pérdida auditiva de entre 40 y 70 decibelios. A estos niveles puede representar un obstáculo para mantener conversaciones normales, incluso en ambientes tranquilos. Hipoacusia severa. Pérdida auditiva que oscila entre los 70 y 90 decibelios. Solo se perciben voces fuertes emitidas a distancias cercanas. A partir de este nivel de hipoacusia y en adelante, se pueden denominar a la patología como sordera. Hipoacusia profunda. La pérdida de la audición supera los 90 decibelios. Únicamente se pueden llegar a escuchar ruidos ambientales muy fuertes y la pérdida de escucha de la palabra hablada es total. La hipoacusia puede ser unilateral o bilateral dependiendo si esta afecta a un oído o a ambos, y bilateral, simétrica o asimétrica según se presente en ambos oídos en el mismo grado o varíe en cada uno. Según su desarrollo puede ser progresiva y si se desarrolla lentamente o a lo largo del tiempo, súbita si se aparece instantáneamente en un periodo corto de tiempo. Dentro de los síntomas podemos encontrar los acúfenos, es decir, la percepción de ruidos o sonidos sin que exista un estímulo acústico del exterior. También encontramos la angiacusia, que es la molestia causada por sonidos intensos que puede presentarse en niveles muy tenues pero llegar a causar dolores auditivos intensos. Quienes padecen de hipoacusia neurosensorial suelen tener una voz que resulta poco armoniosa y altisonante. También se ve disminuida la capacidad de autoescucha. Se ve una sensación de desequilibrio, problemas para localizar de dónde provienen los sonidos o para oír un ruido de fondo, y son asociadas frecuentemente con tinnitus y también con vértigo. La etiología. La causa principal de la pérdida de la audición neurosensorial es el daño que sufren las células ciliadas o las terminaciones nerviosas de la cóclea principalmente por el envejecimiento. Puede ser también congénita y detectarse desde el nacimiento, ya sea por carga hereditaria o por un desarrollo normal de las etapas de gestación del feto, como pueden ser la hipoxia neonatal,
donde la insuficiencia placentaria y la compresión del cordón producen una lesión de la cóclea o también puede ser de los núcleos del tronco. También puede ser por infecciones como las torches, que son toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis, también por parotiditis y meningitis. También se pueden causar por hiperbilirrubinemia, donde se produce un depósito de bilirrubina en la cóclea. También de forma autoinmune, donde puede ser de órgano específica, en la cual se producen anticuerpos o linfocitos contra las células ciliadas. También puede ser por tumores como el schwannoma vestibular, por el uso de protectores auditivos o el uso también de fármacos ototóxicos, como son los aminoglucósidos como la streptomicina, la dihidrostreptomicina o la kanamicina, que estas son más tóxicas para la cóclea, mientras que el sulfato de streptomicina o la gentamicina son más vestibulotóxicas, además de los diuréticos de asa como la furosemida y el ácido etacrínico, y quimioterápicos como el cisplatino y el carboplatin, o también algunos óticos tóxicos, especialmente con aminoglucósidos y también el ácido acetilsalicílico. También puede ser debido a un trauma acústico por la sobreestimulación de ruido. Pues es un ruido muy intenso. También puede ser por la enfermedad de Meniere o de etiología desconocida o sordera brusca, donde es de instauración muy rápida de entre minutos y varias horas, o en casos raros de 1 a 3 días. Se tiene una hipótesis relacionada como secundaria de una infección viral, ya que hasta un 30% de los casos de infecciones virales, estas desarrollan un contexto catarral. Y por un mecanismo de hipoxia-isquemia se puede producir una hemorragia endococlear y se estima que un porcentaje alto de pacientes se puede recuperar, principalmente los pacientes menores de 40 años. En el caso de la sordera brusca, se utiliza como tratamiento los antivirales como el aciclovir, también los vasodilatadores como la pentoxifilina o el nimodipino y corticoides como el 17-metilprednisolona. Todo ello por vía intravenosa en ciclos de entre 3 y 10 días. Pruebas para la detección. Si se sospecha de alguna infección específica, se puede solicitar al paciente una prueba de IgM para toxoplasma o rubiola, CMV, herpes o estudio de sífilis, BDRL. Finalmente, existen algunos anticuerpos específicos para detectar la enfermedad autoinmune de órgano específica, como el anticuerpo anti-68KD. También se realizan test audiométricos como emisiones otoacústicas. Estas básicamente nos permiten conocer la indemnidad de las células ciliadas externas de la cóclea. Su gran ventaja es que se puede hacer desde el nacimiento, ya que no requiere cooperación del paciente. También se realiza una imagenología, como el escáner de oídos. Este es muy útil en el estudio de tumores como colesteastoma, malformaciones, traumatismos y otoesclerosis. Su utilidad es limitada en hipoacusia neurosensorial, porque más bien nos ayuda a el diagnóstico diferencial. También se realiza una resonancia magnética de cerebro con énfasis en la fosa posterior con gadolinio, de gran utilidad en el diagnóstico de tumores como el schwannoma vestibular y las malformaciones del oído interno. Tratamiento. Los casos de hipoacusia neurosensorial suelen ser de carácter permanente e irreversible, dependiendo lo que cause. De todos modos, existen tratamientos y aparatos que pueden utilizarse para mejorar la calidad auditiva y frenar el deterioro. Los resultados de los tratamientos de rehabilitación auditiva son extremadamente variables y dependen de una serie de factores como sus causas, su profundidad, la edad del paciente, entre otros. Los audífonos suelen ser la solución auditiva más recomendada cuando solo hay afectado un oído y la afectación es leve o moderada. Si es profunda, es posible que la solución pase a otro plano, como puede ser un implante osteointegrado que traslada el sonido directamente al oído interno en forma de vibraciones y sin forzar el conducto auditivo. Este implante coclear ha cambiado considerablemente el propósito en hipoacusia infantil. Asimismo, el schwannoma vestibular generalmente es de tratamiento quirúrgico. Hipoacusia mixta.
Hablamos de hipoacusia mixta cuando se presentan daños, tanto en los órganos conductivos como en el sistema neurosensorial. La hipoacusia mixta suele representar un nivel de daño mayor, ya que se combinan problemas presentes en varias zonas del aparato auditivo. Hipoacusia central. Se denomina hipoacusia central a aquella en donde la lesión se centra exclusivamente en los centros auditivos del cerebro. O cófosis, que como sabemos pues es un trastorno del oído que se va a caracterizar por la pérdida total de la audición en uno o en ambos oídos. O sea que puede ser bilateral o unilateral. Lo que va a caracterizar a la anacusia es que ya es una pérdida total de la audición. En otros trastornos auditivos encontramos que la persona es sorda, sin embargo, un sonido de alta intensidad todavía lo puede llegar a escuchar, mientras que la anacusia esto ya no es posible por muy fuerte que el sonido sea. Para entender mejor esto vamos a hacer uso de esta gráfica que nos muestra diferentes tipos de sonidos que el ser humano pues, puede captar y su intensidad. El ruido de un avión despegando, por ejemplo, o el de un concierto son uno de los ruidos más fuertes que podemos llegar a escuchar. Y en otros trastornos donde la persona es sorda, estos ruidos fuertes los puede llegar a captar, mientras que una anacusia ya no es posible por muy fuerte que sea. Ahora bien, la anacusia se puede presentar de tres diferentes formas. Para empezar puede ser por una exposición prolongada a ruidos fuertes. Un ejemplo de estos son todas las personas que laboran cuidando el tráfico aéreo en los aeropuertos. Como el ruido de un avión despegando pues es muy fuerte, tienen que usar una especie de audífonos de seguridad para que a largo plazo pues no queden sordos. Otra de las causas es la infección por uso de medicamentos ototóxicos. Sabemos que estos medicamentos pues, pueden llegar a provocar una infección en los oídos si se usan mucho, y un ejemplo de estos medicamentos son la mayoría de los fármacos que se usan en las quimioterapias, como la ciclofosfamida. Y finalmente pues están los factores congénitos. Sabemos que estos factores congénitos llegan a traducirse en una malformación que en este caso de la anacusia van a llegar a provocar una malformación interna que por lo general tiene precavida en el canal auditivo, y eso hace pues que el bebé nazca ya con una anacusia. Finalmente, dentro del diagnóstico, al igual que cualquier trastorno auditivo, se va a dar mediante una audiometría, que va a ver el estado del oído y el umbral auditivo. El umbral auditivo pues sabemos que es la intensidad que el oído puede captar. Y el tratamiento se va a dar ya sea si es en un solo oído o en ambos que la persona sufre de esta enfermedad. Si es en un solo oído se va a usar una prótesis auditiva que su función es captar el sonido, pero lo va a potenciar, por así decirlo. Mientras que si es en ambos oídos se va a hacer uso de un implante coclear para el paciente. Este implante coclear, como lo podemos ver en la imagen, es un dispositivo de alta tecnología que se va a encargar de captar las señales acústicas del sonido y las va a transformar en señales eléctricas y las va a enviar a las células auditivas para que la persona pueda captar el sonido. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad se define como la sensibilidad auditiva normal, en el que los ruidos normales no son tolerables para esa persona y lo siente excesivamente fuerte, que incluso puede llegar a doler. Son sonidos que incluso en lugares muy tranquilos puede llegar a sentirse demasiado fuerte. Aproximadamente el 40% de las personas con acúfeno sufren de hipersensibilidad, mientras que el 27% son los que tienen tratamientos. En un estudio que se reveló al entrevistar a 100 personas con hipersensibilidad, el 88% de ellos resultó sufrir hiperacusia.
En otro estudio se revelaron de 250 personas que el 63% que sufría acúfeno tenía hipersensibilidad, pero mientras tanto el 52% eran los que evitaban los ruidos y estaban en una vida cotidiana tranquila. En su etiología, la hiperacusia aún no está dada exactamente por qué se da, porque aún hay diversas maneras para llegar a sufrir hiperacusia, en el cual hay un modelo que se llama neuropsicológico que explica que son diversas combinaciones de alteraciones del órgano auditivo. Otra explicación sobre la hiperacusia es lo que vive cada persona en su vida cotidiana, que está expuesto mucho a los ruidos, en el cual esto se le vuelve estresante, tiene problemas en el cual no puede soportar estos ruidos y trata de evitar escucharlos, entonces se le hace como una costumbre o igual desagradable, en el cual es algo prácticamente psicológico. Como también la hiperacusia se desarrolla cuando es en su vida cotidiana, está en un momento muy tranquilo y comienza a cambiar esto, en el cual comienza a escuchar muchos ruidos más fuertes de los que ya escuchaba, entonces esto se le hace algo incómodo, en el cual comienza a afectarle. En el aspecto clínico de hiperacusia se ha detallado dos grandes grupos, que son los psicológicos y los médicos, en el que el psicológico es en el que el estrés y los problemas han ido evolucionando en esa persona que ha estado mucho en contacto con ruidos y se ha acostumbrado a estresarse por medio de ellos. Mientras que en los médicos existen dos ramas, que son los periféricos y los centrales. Los periféricos sería por medio de traumatismos y los centrales son por migraña, depresión o enfermedades en el que ha llevado día tras día. ¿Qué tal, compañeros? En la materia de otorrinolaringología expondré el tema de distorsión auditiva. ¿Qué es la distorsión auditiva? La distorsión auditiva es la deformación de un sonido producida en su transmisión o percepción. Cuando una distorsión auditiva se presenta, los parámetros de sonido están afectados y nos producen unas condiciones. Cuando el parámetro del tono está afectado, nos produce la condición de hipoacusia, que es que un sonido esté sobrepuesto de un original. El tiempo nos da una fatabilidad y eso nos produce una mala inteligibilidad. ¿Qué es una mala inteligibilidad? Es cuando el paciente no tiene una dificultad para escuchar o no escucha con nitidez. El timbre. Cuando está afectado el timbre, no hay una condición clínica o una exploración que pueda darse, pero el paciente puede darnos una descripción que nos describe como unos sonidos huecos o metálicos. Intensidad. Cuando el parámetro del sonido de la intensidad está afectado, nos produce un reclutamiento, que es cuando un sonido muy pequeño el paciente lo escucha con una intensidad mucho mayor. Ok, ahora veremos los procesos auditivos, que estos procesos auditivos están influenciados por procesos neurocognitivos, que son la memoria, atención, aprendizaje y lenguaje. También el proceso auditivo es la base de la comunicación verbal para todo paciente. Ok, el proceso auditivo también son diagnosticados por pruebas audiométricas o también llamados test supraliminares. Aquí les muestro tres de los más conocidos, que el primero es el SISI, test de Hergert, el segundo es test de Fowler y el tercero es test de Loucher. Y por último, una reflexión que es muy importante como médicos, que es el arte de escuchar. No se trata de la mera percepción del sonido,
Mecanismos neurofísicos, cognitivos y determinados procesos son necesarios para una correcta decodificación. Yo digo que ese ya. ¿Qué tal, amigos? Para que podamos entender lo que es la distorsión auditiva, vamos a recalcar el tema de neuropatía auditiva. Esta se refiere a que es un trastorno en la cual el oído interno sí detecta los sonidos, pero hay un mal envío del sonido del oído hacia el cerebro. Por lo tanto, estas personas con esta condición perciben que los sonidos pueden ir y venir o parecer incluso desincronizados. Las causas pueden ser el daño en las neuronas auditivas, que se refieren a las células ciliadas internas, las cuales estas son las células especializadas que normalmente envían y transforman las ondas sonoras de las células ciliadas externas en impulsos eléctricos que viajan hacia el cerebro y que el cerebro se va a encargar de decodificarlas para transformarlas en sonidos. Otra de las causas puede ser daño al nervio auditivo y los genes mutados que normalmente son heredados. Las conexiones defectuosas, ya sea entre las células ciliadas internas y externas o entre los nervios auditivos. Factores de riesgo que provocan o pueden provocar la condición de neuropatía auditiva son sobre todo al nacer. Estos se presentan cuando hay una poca saturación de oxígeno en el nacimiento, o el bebé nace prematuro o con una condición de ictericia, además de un bajo peso al nacer o una deficiencia en su nutrición de tiamina. Otro de los factores pueden ser los medicamentos que se les dan a las embarazadas. Estos también pueden llegar a afectar el desarrollo de las células ciliadas en el desarrollo del bebé. Otro de los factores puede ser la edad. En la edad adulta se tiende a tener una condición de desvanecimiento de la audición y con ella se pueden presentar a su vez también trastornos ocasionados por los malos hábitos. Otra de las condiciones sería hereditaria, los cuales son normalmente por genes mutados que son heredados de generación en generación. Y los trastornos neurológicos. Ejemplos pueden ser el síndrome de Charcot-Marie-Tooth y la esclerosis múltiple. Como diagnóstico para los trastornos auditivos se tienden a utilizar métodos de respuesta, principalmente dos, los cuales son ABR, que se refiere a la respuesta auditiva provocada del tronco cerebral, y la OAE, que son emisiones otoacústicas. La ABR se refiere a que se conectan dos electrodos en la parte de la cabeza y hacia la parte trasera de los oídos, donde se monitorean los estímulos o ondas nerviosas hacia una estimulación auditiva. Y las emisiones otoacústicas es la colocación de un micrófono hipersensible en la cavidad auditiva, en donde se detectan las ondas débiles que provocan las células ciliadas externas para definir las lecturas que se van a tomar a continuación. Cuando se dice que las células ciliadas externas tienen un buen funcionamiento, se deben presentar los tipos de lecturas ausente en la ABR más la lectura normal de la OAE.